Hola a todos de nuevo. A continuación tenemos el placer de escuchar y presenciar la intervención de Pablo López Gutiérrez, director de Quantum Ciberseguridad y Blockchain. Pablo es un estrecho colaborador de la cátedra, ya no solo en planes formativos, también a través de la creación de esta plataforma y diversas charlas a alumnado de Ingeniería y Formación Profesional. Y a continuación nos hablará un poco de la demo que lleva por nombre Risk Sentinel AI Power Cyber Risk and Impact Index. Una plataforma demo que tiene por objetivo hacer un scoring y medir el impacto en ciberseguridad. Por favor, un aplauso para... Muchas gracias, Bryce. Y sobre todo, muchas gracias a los y a las que estáis aquí ahora mismo pues, al pie del cañón. Vamos a tratar de que la presentación pues, sea lo más dinámica o amena posible. El reto que se planteaba dentro de esta temática de economía de la ciberseguridad es precisamente pues, empezar a meter en el mismo cóctel, la misma coctelera, conceptos de economía, conceptos de ciberseguridad y conceptos de estrategia, conceptos de negocio o utilizando pues, las bases legales que tenemos ahora mismo, las referencias normativas, utilizando las tecnologías que estamos ahora y que por eso pues, nos dan estos nombres tan facheros, ¿no? El AI, Cyber, Risk, Impact y todas estas cosas. Y que esto, como demo, nos sirva como reflexión. Veréis que tiene mucha conexión, porque así está pensado con ponencias de mis compañeros de esta mañana. Al final de lo que se trata es de que estas herramientas se apoyen unas en otras y la estructura pues, será presentaros el por qué se ha hecho esto, cómo se ha hecho, para que quienes tengáis nivel de curiosidad de conocer pues, qué algoritmos se utilizan o qué es lo que hemos validado, que lo tengáis, verlo, luego entrar en la demo de la aplicación para que veáis cuál sería el funcionamiento a partir de unos datos macro y de datos sintéticos y luego pues, poder abrir el debate a cuáles serían los siguientes pasos y, por supuesto, pues, cualquier inquietud que podáis tener, que la trasladéis. Así que vamos a tratar de abordar todos estos puntos en esta presentación. Cada uno de estos puntos, creo que solo hay dos de ellos que tienen 2 slides, con lo cual no nos asustemos, que esto va a ser rapidito. Y pasado el primero, vamos a empezar con la primera reflexión que ayer no pude estar, lo seguí online, pero muchos de los compañeros que estaban aquí, pues todos coincidimos muchas veces en esto, ¿no? No basta con saber que alguien está en riesgo en ciberseguridad. Hablemos de nivel personal, hablemos de nivel empresa, no basta con tener esa sensibilización de tengo riesgo, no tengo riesgo, sino también debemos empezar a ser conscientes y tener control sobre cuánto me cuesta esto a mí, cuánto me puede costar esto a mí, ¿no? Qué impacto económico tiene para mi empresa, para mi actividad, para mi persona, el no tener una adecuada gestión de la ciberseguridad o, aun teniendo una adecuada gestión de la ciberseguridad, el estar en ciertos entornos o el trabajar en ciertos entornos, saber que tenemos un riesgo y cómo ese riesgo pues, lo podemos tener preidentificado, cuantificado y a partir de ahí pues, que gestionemos ese riesgo. Esto he de decir que es algo novedoso en cuanto a que hasta ahora la medición del impacto económico la tenemos una vez que ocurre el evento. Una vez que ocurre el evento, veíamos, y ayer comentaban también, con el coste del forensics o el coste de la recuperación, que la empresa conecta o piensa que el impacto de la seguridad es cuánto me cuesta recuperar mis datos una vez que me los han robado, ¿no? Cuánto me cuesta volver a poner en servicio mi fábrica una vez que he sufrido un ataque. ¿Cuál es vamos a llamar, el lucro cesante, ¿no? Es decir, cuánto he dejado de facturar, he dejado de trabajar durante esos días que he tenido una línea de producción parada o que no he tenido acceso a mi base de datos de cliente. Ese es el impacto directo que normalmente solemos ver.
pero hay mucho más detrás de eso. Ya no es solo esos datos más medibles, sino que entramos en el terreno del indirecto y muchas veces en el terreno de los intangibles, ¿no? En el entorno de la gestión de empresas, la administración de empresas, concretamente en contabilidad, hay un concepto que se llaman activos intangibles, que, como su nombre indica, pues, no tienen entidad física, pero tienen un valor para la empresa. Esto, además, en el mundo digital en el que estamos ahora, pues estos activos o intangibles los transformamos en el concepto de activos digitales y tienen un gran valor para la empresa. ¿Cuánto vale la base de datos de una empresa? ¿Cuánto vale el histórico de pedidos? ¿Cuánto vale la oferta, los modelos de contrato? Todo eso tiene un valor enorme. Y esos activos son muchas veces los que están en juego detrás de los datos. Hoy en día los amigos del mal, la mafia del crimen de estafas digitales, van a por el dato del perfil del usuario, pero cada vez más van a buscar esos otros datos. ¿Cuál es la fórmula con la que se produce, transforma el pescado congelado de empresa X? O las proporciones a la hora de poder elaborar el vino. Estamos en un entorno digital que además ayer veíamos, que nos lo explicaba muy bien, en el cual cada vez más entornos se gestionan desde dispositivos digitales, dispositivos electrónicos, en los cuales además pues, a veces tenemos el bien o el mal de usarlos tanto en el entorno profesional como en el entorno privado, y todo esto pues, se puede empezar a mezclar, ¿no? Se puede empezar a mezclar. Y esto tiene un impacto enorme. Por eso no basta con saber que estamos en riesgo, ¿no? No basta con saber que tengo la certificación X, tengo la ISO no sé cuántas, y con eso ya está. No, esto tiene que ir mucho más allá y precisamente tiene que ir a buscar ese impacto económico. Como decíamos, esa paradoja en la que estamos ahora, en la que bueno, pues cada vez vamos compartiendo más y más. Estamos viviendo en primera persona en nuestra generación un cambio tecnológico brutal, tanto en sus capacidades, ¿no? En las cuales durante muchos años, pues aquí tenemos referencia de sitios, por ejemplo, pues magníficos, llevan investigando durante muchos años pues todo el poder de la capacidad de la inteligencia artificial, y ahora lo que pasa es que la tenemos cualquiera de nosotros al alcance de nuestra mano, pero nadie nos ha explicado cómo utilizarla, ¿no? Y de repente pues estamos haciendo consultas a nuestro lenguaje sobre cuestiones personales, sobre cuestiones profesionales, mezclamos unas cosas con las otras, tengo que prepararle una propuesta para este cliente, tengo que preparar esta presentación, y al final estamos ahí mezclando muchas cosas sin realmente saber si estamos haciendo las preguntas adecuadas, si los prompts son correctos o no, si esos prompts, interveníamos antes con esa parte tan importante de la protección de los datos, la privacidad, si todo esto está alineado, porque no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Y además nos hemos acostumbrado. Esto es como lo de enviar un email. No nos preguntamos el protocolo SMTP, no nos preocupamos a cosas, solo sabemos que escribimos, le damos al botón y llega. Bueno, pues aquí nos hemos acostumbrado a lo mismo. Con lo cual, las consecuencias de todo esto no las estamos viviendo ahora, pero podemos empezar a vivirlas. Y necesitamos entonces empezar a medir ese impacto. Y aquí lo que proponemos es utilizar diferentes herramientas o diferentes conceptos, metodologías que, apoyados por tecnología, en esta demo nos puedan pues dar una visión de si esto pues tiene sentido o no tiene sentido. ¿Y por qué hacerlo? Bueno, no nos repetimos mucho más, ¿no? La falta de estimación, que al final medimos una vez que ocurren los hechos, y cada vez más necesitamos en tiempo real saber qué es lo que estamos pasando y cuáles son las consecuencias de que hoy esté así, de que hoy pase esto, de que si tengo detectado este nivel de riesgo, que hoy en día ya tenemos herramientas que nos monitorizan y nos dicen, no, hoy estamos muy bien, o hoy hemos sufrido un ataque durante esta noche, pero hemos recuperado, y dices tú, vale, ¿y cuánto hemos estado expuestos o cuál es el impacto económico de todo esto que tenemos ahora? Para que con datos luego podamos gestionar y podamos tomar decisiones. Así que dijimos, bueno, si ante esa primera necesidad de por qué medir el riesgo cibernético no es suficiente, empezamos a buscar esas hipótesis, ¿no? Si podemos automatizar la detección y medir el impacto, podremos tomar decisiones más rápidas y precisas.
¿no? Con lo cual nos planteamos esas hipótesis de inicio. ¿Es posible predecir un impacto económico utilizando las herramientas propias de la predicción, algoritmos de predicción? El scoring, es decir, el indicador, la clasificación, el número que nos gusta, muy visual o lógica de colores, se puede activar a partir de eventos reales o eventos demostrables, como puede ser una auditoría, y que tú a partir de esa entrada de datos puedas determinar ese scoring. Y una vez que tenemos esto, esa fotografía de cómo estamos en ese momento puede ser de utilidad para algo. Necesitamos que ese dato, necesitamos protegerlo, que ese dato no sea modificado para que a partir de ese dato se desencadenen eventos. Y ahí es donde buscamos si ese dato se puede certificar y se puede verificar. E introducimos otra de las tecnologías. Con esto lo que buscamos entonces es poder tener esa herramienta que en tiempo real o de manera sucesiva nos pueda permitir hacer un diagnóstico de cuál es nuestra situación en ciberseguridad relacionado con el impacto económico que podría causar un evento desafortunado. Y que esa situación permita desencadenar una toma de decisiones. Toma de decisiones que algunas pues, podrán ser automáticas, otras requerirán que sea un humano el que tome la decisión o que nos pueda permitir gestionar el riesgo, gestionar esa incertidumbre. ¿Ok? Bien, pues a partir de aquí empezamos a buscar fuentes de información. No hay mucho sobre la parte esta de impacto económico, por eso la parte de la herramienta de la ponencia anterior de los compañeros es muy importante que la tengamos y muy apropiada la pregunta también. Hasta ahora tomamos de referencia los estudios macro, lo que dice el World Economic Forum, lo que dice IBM, pero es que resulta que la empresa de aquí, de mis amigos del PEISE, son 7 fulanos y un barco. Entonces, hay que buscar el contexto real. Y aquí el contexto real tendremos que adaptarlo y buscarlo. Y decir, oye, además de esos estudios, tendremos que venirnos a nuestra realidad de aquí. Esto requiere también un esfuerzo muy grande. ¿Cuál es ese esfuerzo muy grande? Pues que las empresas de aquí, independientemente de su tamaño, tengan también las cosas bien hechas. ¿Y qué son las cosas bien hechas? Pues que tengan identificados sus activos, que tengan su arquitectura identificada, que su nivel de digitalización vaya más allá de tener Internet y una página web, es decir, que tengan procesos. Y para tener procesos nos ayudan las referencias que existen, tanto NIST como la ISO 27001 y otras ISOs que podemos tener ahí, que nos ayudan a pues, tener procesos y que bajo unos procesos pues, podamos tener un sistema de gestión. Y con esto poder empezar a tener un marco de actuación bajo el cual podamos empezar a actuar. Entonces, revisadas las fuentes, empezamos a ver pues, qué tecnologías tenemos a nuestra disposición, ¿no? Y empezamos a ver pues, que ya existen pues, diferentes indicadores, metodologías, tenemos diferentes algoritmos que nos sirven para poder trabajar con este tipo de datos. En algún caso, pues veremos que habrá que hacer alguna modificación, pero en un entorno como el que estamos ahora de demo, ¿no? En un entorno de querer demostrar, validar que esto que estamos hablando pues tiene algún sentido, probamos varios y en este caso pues nos hemos decantado por uno, que es el XGBoost. No es de los más modernos, pero para lo que queríamos ver ahora nos ha servido, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque a partir de unos datos estructurados conseguimos empezar a tener pues, una serie de variables constantes que nos permite un poco empezar a clasificar, ¿no? A estructurar el qué podemos hacer luego con esto, con unos niveles de fiabilidad bastante altos. Por ello, avanzamos y decimos, venga, pues teniendo esto, vamos a ver ahora cómo lo vinculamos con el impacto económico, ¿no? Y aquí lo mismo, de series temporales, en las cuales sí existen esos informes. Lo que no existen, que es un trabajo que empezaron a hacer ahí y que es muy interesante, es que se pudiese recoger cuál es el impacto económico real cuando ocurren brechas de ciberseguridad en las empresas. Claro, ya las empresas, aunque la ley les obligue, no son muy amigas de comunicar cuando tienen brechas de ciberseguridad, como para encima decirles o que nos digan pues, el impacto económico, porque entonces estarían informando sobre el valor que tienen sus activos y demás. Bueno, pues
Para esto también hay soluciones de tecnología, ¿no? Y antes hablaban los compañeros de la parte legal de la protección de la información, de las protecciones de datos, tanto de manera jurídica como tecnológicamente hoy en día, a través de la privacidad, que bueno, pues hay ahí ese debate, pero podemos proteger la información, ¿no? Con criptografía y criptografía avanzada. No solo podemos proteger la información, sino que además podemos operar con ella, ¿no? Dentro del campo de la criptografía, que es donde mejor me lo paso, hoy en día pues contamos con criptografía homomórfica que nos permite poder trabajar directamente con hashes, es decir, con datos criptografiados, y que nos permita poder trabajar con relaciones sin tener que mostrar identidades de individuos, ¿no? Acercándonos a esos entornos del Zero Trust que tanto nos gustan. Con lo cual, bueno, si podemos empezar a generar estos entornos de confianza, primero en entornos cerrados donde podamos empezar a compartir esta información de manera anonimizada para que con ella podamos empezar a generar variables y modelos, podemos empezar a decir que, oye, podemos empezar a crear una herramienta que nos dé unos datos fiables, que podamos entrenarlos y que podamos trabajar con ellos. Aquí lo que veremos hoy son datos a partir de análisis macro y datos sintéticos, es decir, datos simulados, que se generan un poco pues, para que veamos por dónde podría ir esto. Para el cálculo del impacto económico, una formulita pues, no muy compleja, ¿no? La probabilidad de que ocurra un evento relacionado con la gravedad del mismo. Tanto impacto directo, como decíamos, como impacto directo. Porque pensemos que el impacto directo de se me para la planta de producción, pero luego existe un impacto indirecto que son todas las consecuencias de esos datos que se han capturado, ¿no? Ya no solo a nivel reputacionales, sino que bueno, pues esos datos pues, empiecen a circular por otros sitios, que ya pueda empezar a perder clientes, pero que empiece a perder clientes porque si alguien accede a mis datos históricos de lo que estoy facturando con un cliente, alguien puede llegar, algo tan sencillo como esto, alguien puede llegar a hacerle una oferta mejor y decirle, oye, en los últimos años has tenido que gastar en gastos comunes de adquisición de materias primas 25 millones de euros. Con nuestra propuesta te ahorrarías X. Este tipo de cuestiones que fijaros, ya no son los amigos, ya no son los señores de Corea del Norte, los ciberdelincuentes. Es el que tengo aquí al lado, que lo que está buscando es herramientas para ser más competitivo que yo. Ojo con esto. Ojo con esto, ¿no? Antes te infiltraban al primo o te enviaban a alguien allí con una cámara a ver qué estabas haciendo. Ahora tenemos todo expuesto. Pensemos mal, hay que protegerse. Hay que protegerse. Bueno, eso en primeros términos. Luego, pues, el tiempo de recuperación, los costos de asesoramiento legal y asesoramiento tecnológico de tener que no solo recuperar, sino reactivar, ¿no? Que bueno, parece que eso nos duele. Lo ideal, como siempre, prevención, pero bueno, hay eventos que siempre ocurren. Y luego una parte que es crítica, pero que está, bueno, pues también son cambios culturales que tenemos que tener en gestión, que es esta valoración de esos activos, ¿no? De esos activos intangibles y convertidos ya en activos digitales, ¿no? ¿Cuánto vale ese conocimiento que tiene mi empresa, ¿no? Anécdotas, las que queramos y más. Aquí en Europa, bueno, no somos tan pejigosos con esto, pero por ejemplo en Estados Unidos, en etapas de investigación, y aquí estáis investigadores e investigadoras, como durante el proceso de investigación haya una fuga de información, eso después ya no se puede proteger, por tanto no es patentable, ¿vale? Y a veces esas fugas de información, la anécdota es de alguien que le contó a alguien en el baño en qué estaba investigando, ¿no? Y que al final pues había otro. En los baños a veces hay sitios que tienen puertas, entonces alguien estaba en ese sitio, en las puertas, y escuchó la conversación. Y con esa información pues, la utilizó para ellos avanzar en su investigación, y cuando fueron a la oficina, no, es que eso ya no se puede, porque ya se ha comunicado en una conferencia. ¿Vale? Hoy en día cambiemos esos baños por WhatsApp, cambiemos esos baños por algo en los que investigadores antes pasaba mucho, ¿no? El blog personal, donde te ibas poniendo lo que hacías, porque bueno, al final querías trabajar tu marca. Hoy en día las posibilidades de fuga de información son increíbles. Ya no te digo si tienes hijos, hijas en casa, de edades de 12, 11 y 8 años,
que te pueden coger la tablet porque se tienen que conectar al Duolingo, porque si no pierden la racha y con eso pues entonces no tal, y tienen que hacerlo ya porque estás de viaje y no tienen su tablet, entonces lo tienen que hacer desde la tuya. Ya no te digo porque han quedado con los colegas en Roblox que tienen que solucionar no sé qué problema mundial y tiene que ser ese día, esa hora, y se tienen que conectar ahí. Y tú, como buen padre, pues dices, bueno, pues sí, pues no. No. Yo a mi hija le tuve que, cuesta 2 euros al mes, ¿no? Pero montarle un servidor propio en Roblox para decirle, no, tú vas a jugar desde aquí, vamos a ver qué es lo que haces, porque cualquier día pues te conectas desde donde no debes y ya no solo eso. En casa tengo una wifi para mí, para el trabajo y otra para los niños, para la casa. Bueno, pues no sé ni me digas por qué, pero les gusta conectarse a la mía porque dicen que va más rápido. Y claro, es la misma desde la que estás haciendo pues, todas tus cosas. Entonces, hay que pensar que la protección de esos activos es muy importante, ¿no? Y también que pensemos que cada vez tenemos que empezar a quizás a estar menos conectados, ¿no? Vigilar mucho cuáles son nuestros puntos de interconexión, ¿no? Bueno, sin salirme del tema. Para la demo, una arquitectura sencilla, lineal, de decir, oye, se recibe una información, en base a esa información se genera un scoring, ese scoring nos va a reflejar el impacto económico que queremos medir y si está dentro de unos rangos se genera esa evidencia y esa evidencia en blockchain es la que nos activa las diferentes acciones que queramos hacer. ¿Qué acciones podemos querer hacer? Bueno, pues desde activar una póliza de riesgo, ¿no? Que tú, a partir de cierto riesgo, se te active tu póliza de riesgo que tienes contratada para que te cubra esos daños económicos. Eventos técnicos, pues que a partir de cierto riesgo pues tú decidas que ese proceso lo mandes a un honeypot o lo mandes a un sandbox donde esté vigilado, donde esté monitorizado, que no esté en contacto con producción en tiempo real, y empiezas a separar el riesgo, tomas de decisiones de inversión, tomas de decisiones de contratación, tomas de decisiones de reforzar en momentos clave del año, bien sean por eventos de este tipo, o anticipándote a esos eventos, ¿no? Hablábamos antes del café, se acerca ahora el Black Friday, la mayor época de ciberestafas que hay en todo el año. Entonces, bueno, si tú ya tienes herramientas que vas a poder estar midiendo eso, pues claro, tú imagínate, y esto no es ninguna tontería, te has gastado 5 millones de dólares, 10 millones de dólares en hacer una campaña para el Black Friday, te hacen una suplantación de web y te empiezan a llevar todo el tráfico que tú has generado con tus acciones, que van todas dirigidas a una web o van dirigidas todas a un banner, te llevan todo ese tráfico para otra web desde la que empiezan a hacer pedidos y empiezan a pagar y a la semana, oye, que no me llegó el reloj que compré, oye, que no me llegó el jersey que compré, oye, tal. No, es que aquí no tenemos ningún pedido tuyo. ¿Cómo que no tenéis ningún pedido mío? Pero si vosotros sois, no digamos marcas. No, tal, dime el número de pedido. No, ese número de pedido no corresponde con nada de nosotros. Y de repente se dan cuenta que les habían suplantado y donde ellos pensaban que estaban recogiendo todo el tráfico con ese esfuerzo en marketing que habían hecho tan grande, resulta que ese tráfico estaba siendo redirigido todo a otra aplicación, ¿no? Y ahí, pues, ayer os contarían anécdotas de este tipo, ¿no? Cuando son estos eventos, ataque de negación de servicios sobre el dominio en cuestión, para que se caiga la web, generas un dominio con un nombre idéntico, con una identidad camuflada, y empiezas a llevarte todo el tráfico. Todo ese tráfico, si sabes que tiene una intención de compra porque el anuncio era para comprar, ahora con qué estamos, con la Switch 2, el iPhone 17, que ofreces a 800 euros en exclusiva para tus clientes del Black Friday. Y de repente, pues 100.000 usuarios pagando 800 euros por un móvil, es atractivo, ¿no? Es atractivo. Bueno, pues todo este tema de impacto va por ahí, ¿no? Va por ahí. Así que bueno, stack tecnológico. Sencillito, no nos compliquemos la vida. Hoy tenemos herramientas fantásticas que nos permiten prototipar, que es lo que estamos haciendo, prototipar para que la gente pueda ver de qué va todo esto. Y finalmente, pues, dar un resultado sencillo del tipo de este tipo. Oye, ¿qué hemos identificado? Pues estas vulnerabilidades. El scoring que te damos, esta puntuación. ¿Qué impacto tiene ese scoring? Esto dinero. Se genera evidencia. Y luego ya a partir de ahí veremos si hay que tomar alguna acción o tener una acción. Después lo veremos en la aplicación más visual y con más colorinchis, que siempre mola más.
Y a nivel técnico lo que generas es, del scoring, de la puntuación, a generar esa evidencia. Un archivo, un JSON, que hoy en día un JSON, vía API, lo puedes conectar con lo que te dé la gana y a partir de ahí, pues donde lo quieras integrar, en el sistema que lo quieras integrar y con la trazabilidad que te da de qué se hace con esto. Bien, ese JSON que lleva con su hash lo puedes integrar en una lógica de smart contracts o lo puedes integrar en cualquier lógica de cualquier script que tengas en el cual se registre un input de entrada y a partir de ahí se desencadene el evento que tú quieras. Siguiendo la lógica del if this then that, podemos hacer lo que queramos con ello. Incluso podemos automatizar ciertas respuestas, ¿no? Pues muy bien, pues dicho esto, vamos a la parte visual, vamos bien de tiempo. Y en la parte visual lo que hemos preparado es esta demo, ¿no? Que si queréis verla, la URL es pública, así que podéis entrar en ella. Lo que hemos tratado de recoger aquí es precisamente pues, este contenido que nos sirva para dar este primer paso de decir, oye, podríamos trabajar en estas líneas, vamos a ver cómo enlaza perfectamente con lo que hemos visto en las ponencias anteriores, tanto a nivel de herramientas de autodiagnóstico, estudios, y es que al final lo que buscamos son esos tres componentes, ¿no? El scoring, el impacto económico y la evidencia. Aquí tenéis una descripción pues, más ampliada de todo lo que hemos hecho, de en qué consiste, qué componentes trabajamos en cada uno de ellos, los diferentes algoritmos con los que hemos trabajado y que hemos utilizado, se mencionaban en las ponencias anteriores pues, alguno de ellos, y cuáles son los estándares de referencia que hemos utilizado, ¿no? Por si queréis tener pues, un dato más técnico, si queréis pues ver un poco las fuentes y sobre todo también, hoy que hay bastantes o varios alumnos de la universidad, para que veáis también cómo es el proceso de pasar de, oye, pues ante un reto, una necesidad, una oportunidad, se aplica un proceso de investigación y ese proceso de investigación llega hasta mercado. Ahora lo que estamos haciendo es una primera validación de mercado de que esto tiene sentido, ¿no? Y que esto pues, también nos puede servir para que bueno, las personas que estéis aquí, que tengáis vocación científica investigadora o vocación, que llamamos emprendedora, o vocación de poner en marcha el proyecto, pues que veáis cómo puede surgir o cómo pueden hacer un proyecto. La parte de impacto económico, que ya veíamos antes, las descripciones de qué componentes puedan tener coste directo, coste indirecto y ese tiempo medio de recuperación, que normalmente suele ser el más crítico cuando hay un ataque, ¿no? Y esta parte de aquí, con algunos de los activos intangibles que os mencionaba, ¿no? Propiedad intelectual, código, etcétera, etcétera. Y esa formulita sencilla que nos permite, pues, a la hora de poder priorizar, ¿no? el a dónde ir o a dónde tomar decisiones o en qué áreas podemos estar más expuestos o menos expuestos, pues en dónde podríamos poner más información. Y al final pensemos con la lógica que nos puede dar la gestión de una pyme, ¿no? Si yo hago un esfuerzo inversor y un esfuerzo en tiempo de irme, y fijaros qué cosa tan sencilla, ¿no? De irme a una feria o irme a una conferencia a identificar contactos, en marketing le llamamos leads porque queda mucho mejor. Y yo esos contactos, las tarjetas de las personas que me reúno, las guardo todas en la libretita que me dan del evento y cuando salimos me quedo tomando un café. Y esa carpetita con todas esas tarjetas, con todas las anotaciones de la jornada, me las dejo encima de una mesa. ¿Cuánto vale esa libreta con todo ese trabajo de toda esa mañana, de esos contactos, del esfuerzo que ha hecho la empresa por llevarte ahí, de todo eso? Bueno, pues en el mundo digital es igual. Esa libreta física que vemos ahí con las tarjetas, con las anotaciones de quién dijo esto, oye, me ha gustado lo que me dijo esta persona, me he acercado a ella, se lo he comentado, me dijo que yo también le caigo bien, me ha dado su contacto, hemos quedado para hablar. Todo eso tiene valor y todo eso es lo que hay que proteger. Todo eso es lo que hoy, en un entorno digital en el que esas interacciones se producen cada segundo, son las que tenemos que empezar a tener en cuenta a la hora de protegerlas para medir su impacto. Ya no solo es que la línea de producción esté parada, sino cuestiones más de la realidad de la pyme, ¿no? Más de la realidad de la pyme. Lo mismo, referencias que hemos utilizado y el tercero es la evidencia en blockchain, que esto es tecnología, que ya está funcionando, que ya está en marcha. Este es el algoritmo de encriptación, un almacenamiento IPFS descentralizado para que no esté en un cloud, para que no pase como el otro día con AWS, que se cae AWS y se para el mundo. Cuidado con eso, no sé si cayó algún avión, ayer habría que preguntarle al compañero.
y cómo se elabora, ¿no? Cómo es ese proceso de evaluación de riesgo, generación de informes, hash, almacenamiento, registro, etc., ¿no? Con sus ventajas y las diferentes tecnologías, utilizando una red como es la de Polygon en este caso. Pero ya digo, esto es tecnología, ¿no? Generamos esto porque lo que nos interesa de aquí es ahora qué hacemos con esto, ¿no? Y lo que decíamos, desde una póliza de seguro, más esfuerzos en la web o en el equipo esos días, etc. Muy bien, pues la evaluación, la herramienta, ya digo, muy sencillita, empresa test. Aquí podemos incluso escoger países. ¿Por qué países? Bueno, pues porque los estudios macro tenemos información segmentada por países, ¿no? Si estamos aquí, hay una serie de sectores que ya están pues, registrados, estamos en tecnología y un tamaño de la empresa a nuestra realidad. Con esto nos genera un registro y decir, oye, usted ya está aquí, este es el scoring de su sector en su entorno en el que se mueve. ¿Por qué nos sirve esto? Para tener algo con lo que compararnos, ¿no? Y tenemos una primera indicación. Estos datos vienen de esos estudios macro, con lo cual, a medida que vayamos incorporando mayor conocimiento a la herramienta de estudios macro y de estudios micro, más nos iremos ajustando a la realidad que tenemos aquí, ¿vale? Continuamos el análisis. Dos opciones. Un análisis basado en auditoría, en donde si ya estamos en un sistema de gestión, podemos conectar directamente con ese sistema de gestión y nos cargará directamente por los diferentes puntos que nos recomiendan en una ISO o en ISO o en la que sea, o una monitorización automatizada. Vamos a ver primero esta de aquí. Insisto, si ya tenemos estos datos, nos cargaría automáticamente los datos y si no, pues tendríamos que hacernos la auditoría y nos iría marcando los scoring que nosotros consideremos, ¿no? Ya sabéis, las auditorías, mejor, pues un tercero, que no nos lo hagamos a nosotros mismos, porque si no, nos gusta hacernos trampas y en todo estamos muy bien y en todo respondemos muy bien. Bueno, pues con todo esto, bien sea porque carga automáticamente o bien sea porque nos vamos haciendo nosotros, tenemos aquí pues diferentes ítems que salen en las auditorías estandarizadas, que son las que tenemos que revisar, y con todo esto nos dará pues, un resultado que sería algo así, ¿no? Te da un informe con su evidencia y un scoring, ¿vale? A partir de aquí, en el caso de que queramos aquí desencadenar un evento, lo mandamos para el evento. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí lo que veríamos sería un JSON, que nos la descarga por aquí, y lo que veríamos de resultado de la auditoría lo podríamos tener en un PDF. Que lo teníamos aquí. Aquí tenemos una plantilla y esto sería el resultado, lo que saldría en el documento, ¿ok? Opa. No, esto no. Insistimos, estamos en un entorno de simulación, ¿no? Te sale un scoring, ese scoring pues, se calcula en base a lo que hemos definido anteriormente, riesgo alto, probabilidad de un incidente basado en esos datos y aquí nos puede ayudar una IA basada en una serie histórica y en un contexto, decir, oye, pues si en los últimos años se han registrado que cuando tenemos estos puertos, estas actividades, no tenemos encriptado esto, no tenemos doble factor, no tenemos esto y esto y esto y esto, han surgido incidentes. Bueno, pues podemos llevar esos datos para poder empezar a sacar probabilidades. Estoy por encima del sector, siempre es bueno compararse. ¿Por qué será bueno compararse? Bueno, pues porque si estoy por encima o estoy por debajo, si estoy por encima, pues ver a alguien del sector y ver qué es lo que ha hecho, para que poder tener a alguien con quien referenciarnos, y si estamos mejor, pues bueno, pues presumir de ello y poder ponerlo en valor, un dato intangible, para la hora de salir a vender, buscar partners, buscar clientes, etc. La parte de impacto económico, en este caso, coste directo, coste indirecto, activos en riesgo, nos saldría un cálculo basado en esas definiciones que hemos puesto y en este caso el tiempo de recuperación, 21 días, y los activos en riesgo por valor de 1,25 millones de euros. Entorno simulado. Pero si nos fuésemos a trabajar con datos en entorno real y siguiendo esto del modelo, esta información que le estaría dando pues, al director de la empresa o al que fuese, lo que le diría es
tenemos 1.025.250.000 en juego. Tengo argumentos para poder tomar decisiones. Obviamente, si mi inversión para proteger 1.25 fuesen 5 millones, pues mi decisión estaba clara. Pero si de repente esa propuesta de esos servicios de ciberseguridad, de hacer un sistema de auditoría, monitorización o de implementar o actualizar la ISO no sé cuánto, que, vamos a decir una cantidad, cuestan 20.000, digo, oye, pues igual no es tanto, ¿no? Porque veo lo que me puedo estar jugando. Y aquí además podemos utilizar también generativa para poder, bueno, pues basado en esos históricos y en lo probabilístico que nos pueda dar la generativa, siempre pues tendiendo a que la probabilidad sea la mejor y la más adecuada, pues esto ya hay en el mercado de herramientas que a partir de un autodiagnóstico, una auditoría, te propone las acciones correctoras, ¿no? Bueno, pues podemos empezar a verlo. Podemos mejorarlo con acciones correctoras que tengan impacto en el riesgo económico. ¿Vale? Y con esto pues podemos empezar a trabajar, ¿no? Podemos empezar a decir, bueno, pues tenemos que trabajar en esto, tenemos que trabajar en lo otro. Bien, como decía, esto es una evaluación basada en... Vamos a irnos a Portugal ahora, cambiamos de sector y vamos a una empresa grande. Basada en lo que es la auditoría. Tenemos otra opción, ¿no? Complementaria, que sería monitorización automatizada, que lo que hace es, nuevamente aquí, creo que estuvo ayer por aquí mi amiga Pilar Vila, gente de Forensics, que tiene dispositivos que te permiten hacer la fotografía en tiempo real o que tú puedes tener de manera permanente. De hecho, lo ideal cuando estamos hablando de gestión de ciberseguridad es poder tener esa monitorización activa, ¿vale? Según cómo seamos nuestra actividad, etcétera, 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 tendremos más o menos indicadores en observación. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Tenemos dispositivos hoy en día en el mercado que nos permiten bueno, pues hacer esa captura de decir, oye, pues yo llego aquí y puedo decir pues cómo está la red interna, cómo está la Wi-Fi, cómo está Bluetooth, cómo está cualquier tipo de sistema de conectividad. Y con ello pues hago toda esa radiografía de todo lo que está conectado. Además, puedo incluir otro tipo de parámetros, ¿no? Búsqueda en fuentes abiertas, OSINT, búsqueda en, ¿no? Y con eso iniciaría un testing que lo que me haría sería, pues, oye, pues a partir de ahora lo hacemos hoy o esto lo podemos tener de manera permanente, ¿vale? Y lo mismo, de manera permanente y nos va a dar un resultado con una evidencia. Esta evidencia la podemos guardar a efectos de auditoría porque tenemos que pasar auditorías cada X tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me lo marca mi plan de gestión de calidad, porque me lo marca mi proveedor, me lo marca la política de que cada año tengo que hacer una auditoría, ¿vale? Y aquí ya genera una evidencia inmutable. Lo que sale aquí no se va. Como está creado bajo los estándares de ISO además, o el que tú quieras parametrizar, ya nos vale como evidencia, ¿vale? Esto es muy bueno también en Forensics para que cuando tú tengas una incidencia, tú puedas llegar y decir cuál fue el último momento en el que estabas bien y que tengamos la seguridad de que es correcto el dato que me muestres. Aquí tienes la evidencia y vas hacia atrás y dices, oye, pues este día hasta ahora fue el último día que estábamos bien. Vale, con su hash que se podría consultar, etcétera, etcétera. Y lo mismo, ¿no? Nos da un scoring con esas probabilidades, con una información pues muy similar a la que veíamos antes, por no decir la misma, ¿no? A partir de aquí podemos integrar con cualquiera de los dos modelos, utilizar el de auditoría, podemos utilizar el de monitorización, podemos utilizar los dos, es la otra opción que podríamos tener. ¿Dónde está la presentación? Aquí. Y con esto lo que tenemos es una herramienta que nos permite en un momento puntual o de manera continua poder tener ya no solo esos datos que ya tenemos ahora, sino además vinculados con el impacto económico, ¿vale? Y esto pues para poder, bueno, lo que decimos, tomar mejores decisiones y ver hacia dónde vamos. Por lo tanto, como conclusiones, si nos podemos atrever a concluir algo en estos pues, 3 meses, 4 meses de trabajo. Es viable estimar el impacto económico de forma dinámica, ¿no? Yo creo que esta es una de las conclusiones que por lo menos
ves que tiene sentido el modelo, ¿no? Que dices, oye, esto se puede hacer y al final el resultado es útil. La certificación refuerza esa trazabilidad, tanto para recovery, políticas de seguros, activación de medidas excepcionales, activación o puesta en marcha de estas medidas de monitorización en eventos puntuales a lo largo del año, que si el Black Friday, que si el no sé qué, que si el no sé cuánto. Y luego, pues como decimos, ese scoring al final nos ayuda. Y nos ayuda a muchas cosas. No solo nos ayuda ante los posibles eventos. Antes hablaba Pablo, que me pareció muy interesante. Trabajo mucho en el ámbito financiero y de inversión. A la hora de que vengan a evaluar mi empresa y alguien me diga si quiere invertir en mí, que yo tengo una herramienta para decirle, mira lo que tengo en juego y mira cómo lo protejo. Y eso, en tu M&A, en tu due diligence, para tu posible adquisición o fusión, puntúa, ¿no? Dicen, ostras. Y sobre todo, nos vamos a algo más, que es uno de los motivos por los que yo empecé a pensar en esto, ¿no? Nos vamos a algo más allí de enseñar el sello de la certificación, ¿no? La gente hoy en día quiere ver algo más que el sello de la certificación. Déjame ver exactamente cómo es eso. Y esto lo comento porque, hablando con un consejero delegado de un operador de telecomunicaciones muy importante en este país, vi que habían lanzado el producto de fibra empresas, o no era fibra, era no sé qué empresas, y que te ponía, e incluimos ciberseguro. La oportunidad de hablar con él y dijo, oye, ¿y vosotros cómo medís el riesgo de cada uno de ellos, ¿no? Porque esto es como lo del seguro de viajes. Es decir, no es lo mismo que me vaya yo de viajes con mis amigos a cualquier sitio a que me vaya con mi familia o que me vaya con mis padres. Es decir, el riesgo, la exposición al riesgo o la aversión al riesgo es totalmente diferente. Bueno, pues esto es lo mismo. Me dice, no, si tienen la ISO 27000, bueno, pues ya está, aplica para el seguro. Claro, ¿esto qué genera? Lo hablábamos antes. Genera que la empresa que está contratando ese ADSL para su empresa diga, joder, voy a tener aquí un equipo de la leche y además estoy ciberprotegido. Y de repente llega el día del evento, ¿no? Porque al final el amigo del mal entra por ese router que le ha puesto esa empresa. Y entonces se da cuenta de que le entran igualmente, le han robado información y además cuando va a decirle a su seguro, oye, y tal, el seguro le dice, no, porque esta cláusula de... No... Es decir, porque tú tienes una 27001, pero no sé, que venga una certificadora y que no lo cuente. ¿Cuánta gente hace la auditoría 5 días antes de la fecha T? Entonces, a partir de ahí dices tú, oye, pues la gente necesita empezar a tener herramientas que ellos entiendan, que ellos puedan parametrizar, que ellos puedan configurar, que genere un dato, que ese dato luego nos pueda ser de utilidad. Vamos concluyendo. Estamos en el marco de CECOCIB, con lo cual, dentro de la cátedra, pues creo que puede tener interés el que, pues este concepto de medir el impacto económico y tener este tipo de herramientas, pues puede tener mucho sentido que le demos continuidad. Y le demos continuidad, además vemos que aquí hay juego para todos, tocamos diferentes palos, ¿no? Desde, pues ese impacto real que se está haciendo ya con esas encuestas a nivel micro, es decir, esto es una fuente de información que alimenta un sistema de este tipo. Hablaba antes también el compañero de esa herramienta de autodiagnóstico, perfecto, porque eso ya es información que cuando tú vayas al modo auditoría me carga directamente unos datos. Si están además alineados con un marco, vamos a decir, de una certificación CECOCIB, ¿se puede decir certificación CECOCIB? Bueno, pues si tenemos un marco común de consenso, son datos válidos. Podemos generar incluso, pues y es aconsejable, generar nuestro propio modelo de lenguaje, ¿no? Utilizar los modelos largos para aprovechar todo su potencial en lo que sea necesario, pero hoy en día pues, hemos visto, pues, con otras posibilidades, puedes crear tu propio modelo, tenerlo corriendo para proteger también esa información sensible y que fuese un servicio que se pudiese dar a la sociedad. Esos smart contracts, ¿no? Que en blockchain que permitan que a partir de un dato traseado, con un token, actives una serie de acciones, bien sea de pólizas de seguro, bien sean de acciones de alertas, de acciones de defensa, de acciones preventivas, etc. Luego ya datos de información, ¿no? Crear pues, ese indicador sectorial que no existe, que no tenemos, que todo el mundo estábamos hablando y todos nos hablan de lo importante que es la ciberseguridad, pero cuando quieres ir a medirte y quieres ir a compararte y quieres saber cómo estás,
pues puedas tenerlo. Y que además te pueda dar valor para que bueno, pues tu proyecto, tu empresa, si estás invirtiendo en ello, poder poner en valor cómo estás gestionando la ciberseguridad. Siguientes pasos, trabajar en esto. Buscar empresas, hay algunas empresas con las que durante estos meses ya he estado hablando cuando he estado haciendo eso, que lo ven de interés, con lo cual son empresas que se podrían acercar al marco de la cátedra para poder colaborar juntos en desarrollar este modelo, ¿no? Donde antes veíamos ahí pues esos sectores, pues decir, oye, pues vamos a ponerle cara y ojos a quienes pueden ser alguien del sector que empecemos a trabajar con datos reales. Y luego algo también ambicioso, que es, oye, pues si ya tenemos esta herramienta de scoring, vamos a integrarla en otras herramientas existentes en el mercado. Hoy en día la interoperabilidad es necesaria, con lo cual tú dispones de una aplicación con su código, con sus herramientas, conexión API, webhook, como queramos, y que otras herramientas puedan alimentarse de eso. Otros ERPs que hay en el mercado puedan incorporar, puedan conectar con esta herramienta que va a estar siendo alimentada con datos validados. Así que, bueno, vemos que por lo menos para mí me va a hacer ilusión de aquí a marzo seguir buscando datos reales ya para decir, oye, esto va a pasar de ser una demo y vamos a mostrar un camino para que podamos ir más adelante. Y espero también que, bueno, pues las personas que tenéis aquí hoy como asistentes, bueno, pues si queréis me dais una validación, si me decís que no tiene ningún sentido y que me acabo de inventar todo esto, también es una información válida que podré utilizar, pero tanto las personas que estéis empezando como las personas que llevéis más tiempo, pues bueno, que todos vayamos pensando en que el impacto económico es real, que es algo que tiene una visión global. No me gustaría que ciberseguridad, y lo que voy a decir es muy duro, no acabe en el mismo cajón que la prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos laborales hoy en día es un commodity. Tú cuando entras en la empresa te dan un PowerPoint y te lo lees y ya firmas el consentimiento. Es decir, tomémonoslo en serio, ¿no? Ya está bastante pervertida la ciberseguridad, ya está bastante pervertida. Esperemos que no tengamos que sufrir un ataque gordo para que seamos más conscientes de que esto hay que tomarlo en serio. Y solo pensar que a medida que vayamos digitalizándonos y que vayamos incorporando todo esto tan bonito que estamos viviendo ahora de tecnología, más exposición al riesgo y mayor impacto económico van a tener todas nuestras interacciones que hagamos con la tecnología. Así que aquí estamos para poder diseñar estas herramientas y darle además un carácter científico e investigador para que todo esto tenga sentido y no sea solo la respuesta que me dio ChatGPT cuando le dije dime un proyecto para hacer aquí, no, sino que veamos que esto tiene sentido. Así que por mi parte, abierto a preguntas que queráis hacer ahora, participación que podamos tener y si no, pues al finalizar la jornada poder seguir aquí conversando, ya que si ayer bien no pude venir, hoy me quedaré hasta el final. Hoy cerraré el local hoy. Hoy cerraré el local, si me permite, Brais, cerraré el local. Así que por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, más recuperamos algo de tiempo además. Así que, bueno, si alguien tiene ganas de intervenir bien, veo que la gente se marcha, que ya ha sido bastante por hoy. Venga, adelante, David. Sí. Vale. A ver si lo puedo hacer sin gafas, ¿no? La pregunta es sobre BERT Embeddings, que cómo la utilizáis. Vale, lo hacemos aquí, creo que era por aquí. Vale. Análisis, tenemos aquí, amenazas contextuales y de contexto sectorial. Lo que buscamos es clusterización de datos y tratar de buscar las diferentes relaciones que puedan tener entre ellos, partiendo ya de modelos existentes, no de modelos propios, de modelos nuevos creados. Entonces, lo que hemos visto ha sido cogido modelos que existen, clusterizamos datos, le entregamos los diferentes datos y empezamos a buscar ese tipo de relaciones. Lo ideal es que a partir de aquí, teniendo esas clusterizaciones, podamos tener la referencia. Y a partir de esa referencia, como esto es probabilístico, cuando yo haga mi autodiagnóstico, busco la referencia contra ese y tratar de reducir el riesgo de la probabilidad. Sería un poco el planteamiento así sencillo para hacerlo. O sea, pero ahí hay como contenidos, digamos, textuales de la empresa que se alinean con información externa. Eso es. Hoy en día
lo decíamos antes, el informe de auditoría de ciberseguridad es un documento interno, pero lo que es el informe del recovery, de cuando tienes una incidencia, esa información no se está compartiendo. Entonces, si conseguimos que esa información se comparta de manera anonimizada, podemos empezar a tener cuáles son consecuencias reales, el dato real, ¿no? Decíamos, si ocurren estos 7 eventos, es decir, vamos hacia atrás, a esta empresa le ha pasado esto, vamos hacia atrás. ¿Cuál era su estado actual? ¿Qué tenía mal? Esto. ¿Por qué tenía esto mal? Esto otro. ¿Qué generó que eso otro estuviese mal? Datos desactualizados, nadie estaba atendiendo eso, se cayó el servidor y al reiniciarse, lo que sea. Entonces, podemos empezar a tener ya if this then that, la situación que había causó esto. Eso nos lo llevamos a nuestro contexto real. Como es una empresa de este sector, con esta medición, con estos análisis, si tú tienes, veíamos que al principio hacíamos ese registro, que cada vez se iría complicando más, precisamente para decir, oye, ¿contra quién nos podemos estar comparando? Para que tú veas qué posibilidad tienes a través de estos diferentes bloques de datos relacionados entre sí, qué probabilidad tienes de que salgas. Y si te sale, asociarlo con el scoring y a partir de ahí con el impacto económico. Gracias. Gracias a ti, que sois los que desarrolláis este tipo de sistemas.